¿No me escucha? No estaba hablando. ¿Ahora me escucha? ¿Me escuchan ahora o no? ¿Hay alguna pregunta antes de que partamos? No, profe, por mi parte. Ah, ya, se escucha, perfecto. Ya, sí es que no estaba hablando, pero eso no me escuchaba. Eh, ya, vamos a comenzar entonces con nuestra clase número 15, nuestra antepenúltima clase. Hoy vamos, ya entrado de lleno en la época contemporánea, nos vamos a enfocar en el siglo XIX. Vamos a partir hablando de la política del siglo XIX. Pablo me escucha, ¿cierto? Sí, profe. Ah, entonces un problema de... Es un problema suyo. Ya, mejor, Jonathan, mejor que se conecte y desconecte. Y a lo mejor soluciona así de repente. Eso es, así es este collaborate que es medio antipático. Ya, comenzar entonces viendo un poco de la política del siglo XIX, desde donde la dejamos, que es en la Revolución Francesa. Y vamos a analizar un poco de un fenómeno que Hobsbawm llama la doble revolución. Porque a mediados del siglo XVIII vamos a tener de forma paralela dos procesos revolucionarios que van a impactar Occidente y que van a marcar los cambios que se produzcan en la edad contemporánea, en realidad, siglos XIX y XX. Es lo que Hobsbawm llama la doble revolución. La Revolución Francesa, 1789 comienza el proceso, y la revolución industrial que había partido un poco antes, normalmente decimos 1750, invención de la máquina a vapor, 1850 aprox, la segunda revolución industrial. Ambas van a generar cambios profundos en todos los aspectos de la vida de Occidente y nos van a dejar como legado, además de todos estos cambios, una serie de transformaciones en la mentalidad, cuyo gran resultado son una serie de ideologías que tienen vigencia hasta el día de hoy. Luego vamos a hablar un poco de algunos países en específico, como hacemos siempre. Vamos a hablar de la Inglaterra victoriana, del proceso de unificación en Alemania, del proceso de unificación en Italia, y vamos a terminar hablando de la Belle Époque y el imperialismo. Es decir, hoy día vamos a llegar hasta más o menos 1900. Próxima clase vamos a partir hablando de la Primera Guerra Mundial. Porque el proceso de unificaciones de Alemania y de Italia, que son más o menos paralelos, termina en 1871. Y ahí comienza un periodo que habitualmente llamamos la Belle Époque, que va de 1871 hasta 1914. De hecho, para Hobsbawm, el siglo XX parte en 1914 y se termina en 1990. Dice que el siglo XX es un siglo corto. Ese siglo corto, que no es tan corto en acontecimientos, vamos a estar las próximas dos clases, básicamente. Bueno, esta imagen es de una película, me imagino que varios de ustedes la habrán visto y si no la han visto, la identifican. Tiempos modernos, Charles Chaplin, una parodia, una crítica, más bien, a la revolución industrial y su impacto. La historia contemporánea, tal como terminamos viendo la clase pasada, se inicia con la Revolución Francesa y las
guerras napoleónicas, dos procesos que influyen no solamente en Occidente, sino que influyen también en el resto del mundo y también influyen en América Latina. Pensemos que, por ejemplo, Napoleón invadió Egipto y el paso de las tropas napoleónicas por Egipto sembró en los egipcios ideas revolucionarias, ideas nacionalistas, ideas liberales, y todo eso cuaja en una revolución liberal en 1820 en Egipto que desemboca en la independencia de Egipto, que hasta ese momento era parte del Imperio Turco. Ahora, esta independencia de Egipto sabemos que no va a ser muy duradera y ni muy total, porque muy pronto Egipto va a terminar siendo un protectorado de Inglaterra. Vamos a tener entonces en países fuera de la órbita de Occidente, un ejemplo es Egipto, y podríamos darle el mismo ejemplo con lo que ocurre en América hispana y el proceso de independencia hacia 1810, como influencias de las guerras napoleónicas fuera de Occidente. En la India el proceso es un poco más lento, hay intentos de independencia en la India, pero ahora el intento más importante previo a la independencia de la India, que es después de la Segunda Guerra Mundial, fue antes de todo esto. Fue a fines, un poquito antes en realidad, a fines del siglo XVIII, la Revolución de los Sikhs, y ahí no está vinculado al paso a la influencia europea ideológica, sino que está vinculado a la molestia de los indios contra las políticas británicas. Y entonces es un poco diferente, pero bueno, la independencia de la India va a ser, después va a ser, la independencia de la India la situamos dentro de otro fenómeno que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, que es el fenómeno de la descolonización. De hecho, hoy día vamos a hablar del imperialismo o colonial, de nada. Bueno, ¿cuáles son aquellas ideas que surgen o que son un legado de la Revolución Francesa? En primer lugar, el liberalismo, aunque sabemos que el liberalismo en realidad no fue inventado por la Revolución Francesa. El liberalismo es anterior a la Revolución Francesa, el liberalismo es de la Ilustración. Pero es la Revolución Francesa la que ayuda, la que fomenta a expandirlo fuertemente por Europa, por Occidente, y también, como expliqué anteriormente, por América y por otros sectores de Medio Oriente y el norte de África. También en los Balcanes, en 1820 también tenemos una independencia en los Balcanes, Grecia se independiza del Imperio Turco. Entonces el liberalismo lo podemos considerar, a pesar de que no fue inventado por la Revolución Francesa, sino que aplicado, como un legado ideológico de la Revolución porque ayuda a expandirlo. En segundo lugar, el nacionalismo, entendido este nacionalismo vinculado al siglo XIX, que va a ser muy importante, muy influyente en procesos como la independencia de los países hispanoamericanos, la independencia de Grecia, la independencia de Egipto, y por supuesto va a ser clave para los procesos de unificación de Alemania e Italia. Y en tercer lugar, la tercera ideología que podemos vincularla a la Revolución Francesa, porque es una reacción precisamente ante todos estos cambios, es el conservadurismo. Liberalismo lo que promueve es la libertad del ser humano, promueve sistemas donde el ser humano pueda desarrollar plenamente su libertad, porque de esa forma puede desarrollar plenamente sus facultades, y cree el liberalismo que los sistemas políticos y económicos, porque también tiene una variante económica, solamente
o sea, deben poner límites en la medida en que esos límites ayudan a preservar la libertad de todos. En el nacionalismo encontramos este sentimiento de identidad hacia un grupo de personas que comparten una serie de características en común que denominamos nación. Y el nacionalismo del siglo XIX se traduce en luchar por constituir estados independientes. En el caso de Bélgica, Grecia, Egipto y los países hispanoamericanos. Y en el caso de Italia, también hay un tema de independencia, porque una parte de Italia pertenecía a otros imperios, como el Imperio Austrohúngaro. Y al igual que Alemania, también el nacionalismo se traduce en fomentar, por medio de este sentimiento de identidad en común, la unión de un grupo de estados que hasta ese momento están separados, para que constituyan un estado conformado por este conjunto de estados que están dispersos en ese momento. El conservadurismo, en cambio, lo que apunta es a resguardar las tradiciones, a resguardar, si quieren, el statu quo, el orden preexistente. El conservadurismo trabaja desde la idea de que las cosas han sido siempre, de cierta manera, de esa manera funcionan, y generar cambios como los que promueve el liberalismo van o pueden llevarnos a un caos. Y ese caos nos puede llevar a acabar con el progreso incluso, o a alterar el progreso, alterar el desarrollo. Normalmente el conservadurismo trabaja desde la idea de que preservar la tradición, preservar lo establecido por siglos o por décadas, nos ayuda a mantener el orden, y el orden nos conduce al progreso. Normalmente el conservadurismo, además, trae aparejado ideas bastante autoritarias. El conservadurismo del siglo XIX en Europa es monárquico. Dependiendo del país de Europa que estemos, puede ser vinculado incluso a la monarquía absoluta. En Chile, por ejemplo, cuando Chile ya se independice y aparezca un movimiento que luego va a ser un partido conservador, ellos no son monárquicos, no tienen un rey, quieren y tienen un presidente, pero conciben la idea de una presidencia con altas atribuciones y con un conjunto de leyes que restrinja lo más posible las libertades de las personas, para evitar el caos y preservar el orden, y de esa forma conducir al progreso. La idea del progreso en el siglo XIX es una idea, es un anhelo que todos quieren. Todos buscan alcanzarlo desde distintas esferas. Por otro lado, tenemos que en paralelo se desarrolla la revolución industrial, con la máquina de vapor, que va a revolucionar la forma en que se producen las cosas, nos va a llevar a la producción en serie, nos va a llevar también a una revolución en los medios de transporte. Aparece el maravilloso ferrocarril, que va a permitir que la gente pueda viajar muchísimo más, pueda conocer lugares de sus mismos países o de otros países que están lejísimos. ¿Cómo se desplazaba la gente hasta el siglo XVIII? A pie. Y los que tenían más recursos podían usar un caballo o una carreta, pero el transporte que más usaba la gente, la forma en que la gente más se movilizaba era a pie. Entonces era muy común que gente que no tenía muchos recursos prácticamente no conociera más allá del pueblo de al lado al que vivía. También, en cuanto a medios de transporte, en la época del barco de vapor, que va a agilizar también los viajes por el mar. Y luego tenemos la segunda revolución industrial, que nos va a traer el desarrollo de la electricidad y el desarrollo de los motores de combustión interna, lo que va a acelerar todos estos procesos y va a ir cambiando, transformando profundamente y de forma cada vez más acelerada la vida cotidiana. De hecho, los efectos de la revolución industrial los vivimos hasta el día de hoy. Gracias a la revolución industrial,
de algún modo, y siendo más específicos a los avances tecnológicos surgidos en la Guerra Fría, estamos hoy teniendo esta clase online. Bueno, la revolución industrial tiene un lado B, tiene un lado que no es tan bonito, porque la revolución industrial lo que va a hacer es cambiar las relaciones de producción. Hasta el siglo XVIII, la producción es más bien artesanal. Teníamos los gremios, pero la Revolución Francesa abolió los gremios. Y además, con la Revolución Industrial, se abolió la existencia legal de los gremios, porque una de las cosas que hace la Revolución Industrial es abolir todos los privilegios, y los gremios eran un privilegio del Estado llano, el constituir estas asociaciones de artesanos que realizaban un mismo oficio, que tenía, entre otras funciones para protegerse mutuamente. Eso desaparece, se genera un vacío legal, y además con la Revolución Industrial aparece una nueva forma de producir, una forma en la cual, a diferencia de la producción artesanal, se separó el capital del trabajo. El artesano tenía su propio capital y él mismo trabajaba. Lo que vamos a encontrar en la Revolución Industrial son personas que invierten, crean una empresa, ellos ponen el capital y contratan personas que ponen su trabajo. Y el gran problema asociado a esto es lo que habitualmente llamamos la cuestión social, porque se generan condiciones de trabajo muy precarias, condiciones de trabajo y de vida. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal. No está establecido cuánto es el mínimo que yo debo pagarle a esas personas. No está establecido también el máximo de horas que puedo pagarle a esa persona. Por otro lado, económicamente vivimos en este momento el apogeo del liberalismo, el liberalismo clásico. Una de las cosas que plantea es que el Estado no intervenga en la economía. Y esto incluye que no regule las condiciones laborales. Entonces, ¿qué genera esto? Fuertes abusos laborales y un recrudecimiento de las condiciones de pobreza. Porque mucha gente migra del campo a la ciudad y la pobreza en la ciudad genera condiciones mucho más duras. Gente que no puede lograr vivir en una vivienda digna, viven en condiciones de hacinamiento, en viviendas muy precarias, su acceso a la alimentación es también bastante pobre, bastante precario, reciben sueldos miserables y unas jornadas de trabajo muy extenuantes y a veces en condiciones que ponen su vida en riesgo. Todo eso llamamos la cuestión social. Me imagino que esto es un tema que ustedes han estudiado en algún momento de sus vidas. Espero que no lo hayan experimentado, no me pasa. Bueno, todo eso es la consecuencia más negativa que tiene la revolución industrial. Hay otra, la contaminación, por ejemplo. Pero la reacción hacia la contaminación nos va a generar una ideología también, pero que es del siglo XX, que es el ecologismo. Porque van a seguir, hasta el día de hoy, apareciendo nuevas ideologías. Es como una de las grandes construcciones en las mentalidades del mundo occidental de la época contemporánea. Ir generando ideologías como respuesta a los problemas que se van presentando, que van marcando los discursos políticos. Entonces, las ideologías que surgen como legado ideológico de la revolución industrial son ideologías que buscan, que plantean soluciones a la cuestión social. Y ahí aparece en primer lugar el socialismo, primero en su vertiente utópica, con Owen y Saint-Simon, y después van a ir surgiendo muchas corrientes distintas del socialismo, hasta que lleguemos a una corriente que va a mezclar también estos elementos socialistas con ideas de corrientes filosóficas del siglo XIX, como el materialismo dialéctico. Y ahí vamos a encontrar a Marx y Engels redactando hacia 1850 el Manifiesto Comunista. Por otro lado, más o menos en la misma época, aparecen autores como Bakunin, que van a desarrollar
el anarquismo. Si el socialismo y el comunismo en particular promueven la creación de una sociedad en donde no existan las clases sociales, en donde la propiedad privada va a ser abolida, donde va a ser reemplazada en el caso del comunismo por un Estado fuerte, autoritario, que controla todos los medios de producción, donde abolimos también las religiones. En el caso del anarquismo, abolimos también el Estado. El anarquismo y el comunismo tienen algunos elementos en común. Ambos están en contra de la existencia de las luchas de clase y de la propiedad privada, pero también están en contra de las religiones, porque consideran que las religiones son un invento, un constructo de las élites para someter y manipular a las masas. Pero el anarquismo además plantea que no debe haber un Estado, que no debe haber leyes, que no debe haber autoridades. Apelan a la educación y a la autorregulación del ser humano. El anarquismo va a ser una idea muy importante a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, la actividad sindical de la época que estoy mencionando está liderada por movimientos anarquistas. Después los anarquistas van a tender a ser desplazados por las ideas comunistas y socialistas, tanto en el mundo sindical como en la actividad política. Bueno, cuando aparecen estas ideas son vistas con desconfianza por la Iglesia Católica. Hacia 1891, el Papa León XIII presenta una encíclica. Las encíclicas son cartas abiertas que hacen los papas a la comunidad católica, y la encíclica tiene, como siempre, como título el nombre de la primera frase con que comienza, que es Rerum Novarum, renovación. La Rerum Novarum lo que plantea es, en primer lugar, una fuerte crítica al liberalismo. En general, la Iglesia Católica de esta época es muy crítica al liberalismo, lo considera muy individualista, y el Papa Pío IX había considerado que el liberalismo era lo peor que le podía pasar al mundo. El Vaticano se inscribe en ese momento dentro de una corriente conservadora. Bueno, hasta el día de hoy, podríamos decirlo. Y ahí León XIII desarrolla lo que es la doctrina social de la Iglesia, porque León XIII considera que el anarquismo y el comunismo son ideologías peligrosas al promover la lucha de clases, y además, a diferencia de estas ideologías, defiende la propiedad privada. Lógico que la Iglesia defienda la propiedad privada, obviamente. Da, en todo caso, argumentos de peso para defenderlo. Y presenta la idea de podríamos decir, una solución intermedia. Promueve que el Estado desarrolle un mayor rol regulador a través de las leyes sociales, y, por otro lado, desarrolla la idea de que los católicos, si es que son empresarios, si es que son empleadores, deben recordar que son católicos. Apela a la conciencia de los empresarios. Usted, señor empresario, es católico, va a misa todos los domingos. Piense en el sueldo que está pagando. Piense en las condiciones de vida de sus trabajadores. Y una vertiente que va a salir de esta misma idea, pero laica, es la socialdemocracia. Todas estas ideas que he nombrado anteriormente, las que son legado ideológico de la Revolución Francesa y las que son legado ideológico de la Revolución Industrial, las encontramos presentes en los procesos políticos del siglo XIX y del siglo XX, e incluso en el siglo XXI siguen siendo relevantes. Pensemos en los partidos políticos que tenemos en Chile y vamos a encontrar todas estas ideas. Y bueno, y hay otras también que son más nuevas, pero todas están vigentes.
¿Qué está pasando en el siglo XIX? Estas influencias ideológicas van a ir de a poquito, cada país tiene su propia historia, modificando los sistemas sociales, económicos y políticos de Occidente. En lo económico, como ya les conté, esta es la época en que se consolida el capitalismo en su vertiente más clásica. Y por influencia de la Ilustración, esta transformación que van viviendo los distintos países europeos en distintos ritmos, en distintos tiempos, va a ir permitiendo que los países vayan construyendo sistemas sociales, políticos y económicos más igualitarios. Por lo tanto, la sociedad estamental va quedando atrás. Y en lo político, por supuesto, va pasando lo mismo con el absolutismo. Ahora, volvamos a 1815. ¿Qué pasa en 1815? Waterloo. Napoleón, derrotado definitivamente. Se desarma el imperio napoleónico. Napoleón, esta vez, es conducido a la isla de Santa Elena, donde va a morir unos años después. ¿Qué pasa con los países que fueron parte del imperio napoleónico? Se busca que vuelvan a la normalidad, que recuperen su orden anterior a todo este descalabro, pensando en una palabra que usaría un conservador, que fue la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Viene el proceso de restauración. Está desarrollándose el Congreso de Viena, cuyo líder es el canciller Metternich, el canciller del Imperio Austrohúngaro. Ellos van a reordenar el mapa europeo tras el fin del Imperio Napoleónico y van a restablecer, en la medida de lo posible, a los reyes en sus tronos. Con Francia nos va a pasar algo insólito, nos vamos a quedar un rato con Francia. En Francia va a gobernar Luis XVIII. ¿Quién es Luis XVIII? Uno de los hermanos del fallecido y ejecutado Luis XVI. ¿Cómo va a gobernar Luis XVIII? Como un monarca absoluto. Por lo tanto, el Congreso de Viena lo que va a tratar de hacer es borrar todo el efecto de la Revolución Francesa. El tema es que esto es para darles el gusto a quién, a los reyes, a los gobernantes. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? No se van a quedar tranquilos. Les están reimponiendo un orden que ellos no pidieron, que ellos no quieren. No lo quieren de ese modo. Por ejemplo, pensemos en España. En España vuelve Fernando VII. Eso era algo que los españoles sí querían. Pero los españoles, mientras luchaban como guerrilleros contra el avance de las tropas napoleónicas, paralelamente hacen un esfuerzo por legislar como ciudadanos en las juntas de gobierno, primero en Sevilla y luego en Cádiz. Todo ese esfuerzo Fernando VII no lo considera. Él vuelve a gobernar como gobernaba antes. Esto va a tener consecuencias. Y esas consecuencias se llaman revoluciones liberales. 1820, 1830, 1848. Estas revoluciones liberales van a ir generando que el poder monárquico restaurado con el Congreso de Viena vaya limitándose y vayan transformándose las monarquías. Algunas, como Francia, que ya voy a hablar en un rato más, va a terminar, pero al final del siglo XIX, desapareciendo. Y Francia va a pasar a ser una república democrática. Y en otros casos, como el de España, una monarquía constitucional. Rara, pero va a ser eso.
España es un país bien extraño en organización. Yo nunca lo he entendido bien, nunca lo he comprendido bien. Vamos a tener ciclos revolucionarios en 1820. En el caso de Francia es un intento de revolución que fracasa, pero en el caso de Grecia y Egipto, como expliqué anteriormente, es exitoso porque genera la independencia de esos países. En 1830, en muchos lugares de Europa, hay revoluciones liberales exitosas. En Francia, ya voy a explicar cómo, y en Bélgica, que se independiza de Holanda, y en 1848 tenemos también muchas revoluciones liberales contra gobiernos considerados autoritarios, y si bien ninguna genera una independencia, como pasó con las otras dos, la revolución de 1848 la podemos considerar un antecedente o un punto de partida importantísimo para el proceso de unificación de Alemania y para el proceso de unificación de Italia. Vamos a hablar de Francia. Esto se los explico a mis alumnos de primero medio con una línea de tiempo y quedan, pero, marcando ocupado. Como les decía, vuelve en 1815, en 1814 en realidad. Luis XVIII. Ustedes saben que Napoleón es derrotado y es conducido a la isla de Elba, en el Mediterráneo, y ahí comienza todo este proceso de restauración, ahí comienza el Congreso de Viena, ahí llega Luis XVIII a París como rey de Francia, pero Napoleón logra arrancarse de Elba y logra restaurar su poder por 100 días. Bueno, pero después de la batalla de Waterloo, es derrotado definitivamente y ahí Luis XVIII se consagra en el trono. Luis XVIII gobierna un par de años y cuando muere, lo hereda en el trono su hermano menor, Carlos X. Porque recuerden una cosa, Francia tiene ley sálica. Las hijas no pueden heredar ni transmitir los derechos al trono. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, Napoleón hubiera tenido una hija? No sabemos. No sabemos si Napoleón, porque además el heredero de Napoleón en rigor nunca reinó. Pero la monarquía tradicional francesa tiene ley sálica. Bueno, Carlos X entonces, que es el hermano menor de Luis XVI, hereda el trono. Y al igual que su hermano, que sus hermanos, continúa con un sistema absolutista. Pero ¿qué pasa con los franceses? Los franceses quieren volver al código napoleónico, quieren volver al fin de la sociedad estamental, a una mayor igualdad ante la ley, quieren volver a las instituciones republicanas que se iniciaron con la Revolución Francesa y que Napoleón, a pesar de ser emperador, consagró. Y esto lleva a un intento fallido en 1820 y a un intento exitoso en 1830. Tras esta victoria en 1830 de los revolucionarios, se crea un nuevo sistema, una monarquía constitucional, porque el gran líder de la revolución de 1830 es un primo de los Borbones, Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans es de la alta nobleza francesa. Él desciende del hermano menor de Luis XIV, Felipe de Orleans. Su abuelo, Felipe de Orleans, llamado Felipe Igualdad, fue parte de la Asamblea Nacional Legislativa en la Revolución Francesa. Imagínense lo fuerte que es esto, que yo siempre les cuento que en la Revolución participan personas que son de la nobleza y del clero, que habían leído la Ilustración. Este Felipe de Orleans era un caso. Había participado del proceso, había sido electo diputado en la Asamblea Nacional Legislativa, y cuando Luis XVI, que es su primo de segundo grado, es condenado por alta traición a la patria, él vota a favor de la ejecución de Luis XVI por haber conspirado con los otros reyes europeos.
eso le va a ganar el apodo de Felipe Igualdad. Ahora, claro, pasa que después ya sabemos que la revolución va a terminar siendo mucho más exaltada en sus reformas, y esto va a llevar a que durante un tiempo los Orleans huyan de Francia y algunos también van a terminar en la guillotina. Pero bueno, este es el nieto. Luis Felipe de Orleans es entonces de la alta nobleza, lo que le permite ser coronado rey, pero es un noble revolucionario, lo que le había ganado el apoyo de los liberales. Pero él, como liberal que es, no está de acuerdo con la monarquía absoluta, sino que trata de imitar el sistema inglés, una monarquía constitucional. El gran problema de Felipe de Orleans fue que su gobierno se apoyó mucho a los burgueses franceses. Por lo tanto, los más pobres en Francia se sintieron desplazados. Por eso va a haber una nueva revolución 18 años después. Una nueva revolución liberal, en donde tenemos un movimiento liberal que se ha mezclado con ideas del socialismo utópico. Esa va a ser la famosa Revolución de 1848, donde encontramos elementos nacionalistas, que en el caso de Francia no son tan importantes, y en los casos de Italia y de Alemania, por supuesto. Entonces tiene elementos nacionalistas, socialistas y, por supuesto, liberales. Uno de los líderes de este movimiento revolucionario de 1848 que derrocó a Luis Felipe de Orleans es Luis Napoleón Bonaparte. ¿Y a dónde sale este Luis Napoleón? Luis Napoleón es sobrino de Napoleón. Es hijo de un hermano de Napoleón, de Luis Bonaparte, con la hijastra de Napoleón, con Eugenia. No sé si saben acerca de la vida de Napoleón, pero Napoleón, cuando era un general que pertenece al directorio, se casa con una viuda que pertenecía a la nobleza francesa, Josefina Vernet. De hecho, el marido de Josefina había sido guillotinado y Josefina y sus hijos se salvaron de la guillotina porque, bueno, Napoleón y los generales franceses terminaron derrocando a Robespierre y a la Convención y generaron el directorio. El directorio fue mucho más benévolo con los nobles. Y Napoleón y Josefina se conocieron y se casaron. Josefina es bastante mayor que Napoleón, es como 6 u 8 años mayor. Y es viuda, tiene 2 hijos casi adolescentes para la época que se casan. Entonces, esto hace que, bueno, Napoleón cuando es emperador trata de hacer una dinastía real y en ese afán casa a su hijastra con su hermano. Y de ese matrimonio nace este Luis Napoleón Bonaparte, que había abrazado ideas liberales y que es muy respetado por ser sobrino de Napoleón. Él se considera a sí mismo un heredero de Napoleón, ya que el heredero legítimo de Napoleón, el aguilucho, el famoso Napoleón II, había muerto en Austria a los 21 años. Entonces Napoleón, cuando triunfa la Revolución del 48, es electo como presidente de la República. Es decir, parten haciendo una república democrática. Pero 2 años después, al igual que su tío, Napoleón convoca a la ciudadanía francesa a un plebiscito. Uno de los problemas que condenó a Luis Felipe de Orleans fue que Luis Felipe de Orleans había establecido un sufragio censitario, un sistema de voto en el cual solamente los hombres que tenían cierta situación económica podían votar. En cambio, Luis Napoleón había promovido lo que se llamaba en esa época el sufragio universal. Siempre para hombres, por eso digo universal entre comillas. Entonces todos los hombres mayores de edad que supieran leer y escribir podían votar. Esa era la ley con Napoleón. Y ese plebiscito ratifica a Luis Napoleón como emperador y es coronado como Napoleón III. Nuevamente, Francia es un imperio, cosa que a los franceses les agrada bastante. Napoleón III no va a generar una política expansiva por Europa, sí va a afianzar la incipiente hasta ese entonces política colonialista que tiene, o imperialista que tiene Francia sobre
África y Asia. Y también va a promover la intervención de Francia en distintos procesos políticos de países europeos y países en América Latina. Por ejemplo, Napoleón III apoya el proceso de unificación italiana con tropas y con financiamiento, pero paralelamente cree que los estados pontificios deben seguir siendo gobernados por el Papa y no deben ser parte de una eventual Italia unificada. Entonces lo que hace Napoleón III es blindar al Papa con tropas. O sea, los estados pontificios están custodiados por tropas del ejército napoleónico. Otro ejemplo más cercano a nosotros, por continente, es lo que ocurre en México. Napoleón III interviene en México porque en México se desconoce una deuda externa que había contraído México con Francia. Se genera un enfrentamiento con la población francesa que vivía en México. Hay un episodio que se llama La Guerra de los Pasteles, de hecho, que atacaron a unos pasteleros franceses que vivían en México. Y todo esto hace que Napoleón III intervenga en México con tropas, y esto pone fin al gobierno de Benito Juárez, y Napoleón III impone en realidad al príncipe Maximiliano Habsburgo como emperador de México. Y mientras Maximiliano tenga el apoyo de Napoleón III en México, va a poder mantener su poder ahí. Los mexicanos van a terminar ejecutando y derrocando a Maximiliano y van a restablecer a Benito Juárez. Aunque muchos mexicanos sí apoyan a Maximiliano. Porque consideraban que Benito Juárez era muy extremo. En cambio, Maximiliano Habsburgo, a pesar de ser Habsburgo y hermano del emperador de Austria, tiene ideas bastante liberales. De hecho, quería desarrollar en México una separación de la Iglesia y el Estado. Hay una razón para esto, o se cree que hay una razón por la cual Maximiliano Habsburgo era tan cercano a Napoleón III y más partidario de ideas liberales, a diferencia de lo que ocurre con el resto de su familia, que es súper conservadora y autoritaria. ¿Cómo se acaba el imperio de Napoleón III? Se acaba porque, como vamos a ver en un rato más, va a haber una guerra entre Francia y el Reino de Prusia. Es una guerra que se desarrolla en el contexto de la unificación alemana. La unificación alemana es un poquito más simple que la unificación italiana, ya las vamos a ver en un ratito más, pero en Alemania lo que ocurre es que los estados alemanes en general son independientes. Entonces ellos se van a lograr poner de acuerdo, escoger a un líder, que es Prusia, eso va a traer un problemita, que ya lo voy a explicar, con Austria, y luego hacen una serie de guerras para obtener territorios que tienen otros estados, Austria, Dinamarca y Francia, para concretar su proceso. Y la última guerra es la llamada guerra franco-prusiana, porque hay un territorio que está en la zona del Rin. Hay dos estados en realidad, dos provincias, llamémosla, que son Alsacia y Lorena, unos lugares muy lindos, tienen las ciudades preciosas, unos pueblos preciosos. Alsacia y Lorena actualmente pertenecen a Francia. Pero históricamente, Alsacia y Lorena pertenecían a veces a Francia y a veces a Alemania. Una de las ciudades más famosas de esa zona es Estrasburgo, muy linda. Colmar también es de la zona que estamos hablando. Son unos pueblitos que son como el pueblito de la Bella y la Bestia, muy lindo. Es ese tipo de construcciones, es precioso. Y históricamente ellos, desde la época del Tratado de Verdún, cuando se separó el imperio de Carlomagno, son como los territorios de frontera, porque inicialmente eso era parte de la Lotaringia,
de este estado intermedio que se hizo, que tendió a desaparecer, y que los otros dos reinos, Alemania y Francia, tendieron a absorber sus territorios. Entonces, a veces nos encontramos que Alsacia y Lorena son parte del Imperio Alemán y otras veces eran parte del Reino de Francia. El Imperio Alemán, recuerden que se había desintegrado tras la batalla de Austerlitz, guerras napoleónicas, 1805. Y Alsacia y Lorena habían quedado para Francia. Entonces, lo que quieren los prusianos es que Alsacia y Lorena sea parte de esta Alemania unificada, y por eso hacen una guerra contra Francia. Y esa guerra fue ganada por los prusianos, y esa derrota provocó la caída de Napoleón III como emperador. Y tras la caída de Napoleón III como emperador, Francia se convierte, hasta el día de hoy, en una república. Y de hecho en Francia, y esto ya es chisme farandulero, existen pretendientes al trono francés: Borbones, Orleans y Bonaparte. Nadie pesca eso, pero para que sepan. En todos los países que fueron monarquías existen descendientes, y esos descendientes serían eventuales pretendientes al trono si alguna vez a alguien se le ocurriera restaurar la monarquía, que obviamente a nadie se le ocurre, en el caso de Francia. Este cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, fue hecho en el contexto de la Revolución de 1830. Normalmente cuando uno ve este cuadro se imagina en la Revolución Francesa de 1789, pero en rigor es de la época de la Revolución de 1830. Porque también a veces cuando retratan la Revolución del 48 también lo ponen, pero en rigor es de la del 30. ¿Qué ocurre paralelamente en Inglaterra? Porque en Francia vemos que, en el fondo, en el siglo XIX, Francia pasó por todos los sistemas. En el caso de Inglaterra, tenemos en ese momento una gran estabilidad. Inglaterra fue revolucionario del siglo XVII, tuvo su famosa Revolución Gloriosa, cuando evitó que los Estuardos se convirtieran en monarcas absolutos, y se termina consolidando su monarquía constitucional. En el siglo XIX encontramos el famoso reinado de Victoria. Por eso le llamamos a esta época en Inglaterra la Inglaterra victoriana, marcada por un apogeo en lo económico, un apogeo en el expansionismo ultramarino, pero también es una época marcada por un profundo conservadurismo y tradicionalismo. Desde el punto de vista de la literatura también es súper interesante toda la eclosión cultural que se desarrolla. Es la época de las famosas novelas victorianas, Bram Stoker, Mary Shelley, es la época también de Dickens, terminando ya esta época Oscar Wilde y Bernard Shaw. O sea, para los amantes de la literatura inglesa, esta época es increíble. Apogeo económico, normalmente está aparejado al apogeo cultural. Junto a Alemania, Inglaterra es el país con mayor producción industrial, pero aquí hay que hacer un paréntesis. Inglaterra era la que tenía la mayor producción industrial históricamente. Inglaterra es la cuna de la revolución industrial. Sin embargo, cuando Alemania se unifique, a partir de 1871, Alemania va a lograr homologar la cantidad de producción industrial de Inglaterra. Tenemos gráficos que nos muestran aquí. Pero Alemania no es la gran potencia económica junto con Inglaterra. La gran potencia económica de esta época, la gran potencia política también, es Inglaterra. Porque además Inglaterra domina todos los mares y tiene territorios, colonias, protectorados o concesiones en los distintos rincones del planeta.
Esta es la época, por ejemplo, en la que Inglaterra ocupa las Islas Malvinas, yéndonos a un ejemplo bastante cercano. En esta época, la reina Victoria es coronada como emperatriz de la India. En esta época, Inglaterra consolida su protectorado sobre Egipto y manda a construir el Canal de Suez. Tenemos una época que parece de gran apogeo por todo lo que estoy contando, pero recuerden que ya comenté que existe un lado B con la revolución industrial que tiene que ver con la cuestión social. Y en ese sentido, cobra mucha importancia lo que hace Dickens con sus novelas. Dickens denuncia esta realidad. Si ustedes han leído Oliver Twist, David Copperfield, incluso Canción de Navidad, queda muy presente en esas novelas las precarias condiciones en las que vive un sector de la sociedad. Bernard Shaw, por ejemplo, y Oscar Wilde también hacen una crítica social, aunque la conducen más a otras esferas, se ríen más como de la alta sociedad inglesa. Oscar Wilde, además, genera escándalos en la sociedad inglesa por su vida privada, termina siendo detenido y prisionero por su homosexualidad, porque fue denunciado por el padre de su pareja como corruptor, que corrompió a este joven. Entonces la familia de Oscar Wilde termina saliendo del país y cambiándose el apellido. Entonces tenemos en este momento el apogeo político y económico de Inglaterra, marcado por el reinado de Victoria, que además Victoria va a tener muchos hijos. Sus hijos y sus hijas van a emparentarse con toda la realeza europea. De hecho, cuando lleguemos a la Primera Guerra Mundial, nos vamos a encontrar que los reyes que gobiernan los países que están en guerra son todos primos, porque están todos vinculados a Victoria. Hasta el día de hoy, muchos de los parentescos que hay entre los reyes europeos provienen de ahí. Esta caricatura, que es de un periódico inglés, nos grafica el imperialismo británico en el siglo XIX. Este gran pulpo que domina distintos territorios y aspira a seguir gobernando más. Lo mismo ocurre con esta caricatura que se hace cuando Cecil Rhodes inaugura la instalación del telégrafo que va a comunicar desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo, pero la forma en la que el caricaturista nos representa a Rhodes, obviamente no nos está hablando solamente del telégrafo, que él lo tiene ahí, que lo está filmando, sino que nos muestra literalmente cómo es el dominio británico sobre el continente africano. Volvamos al continente. Habíamos adelantado ya el tema de la revolución del 48, como es una revolución, al igual que la de 1830, marcada por el liberalismo y el nacionalismo. Y vamos a retroceder en el tiempo. Alemania e Italia, a mediados del siglo XIX, son más bien un concepto geográfico, no son países unificados. Son un concepto geográfico, pero en su población existe un sentimiento de unidad común. Ellos se sienten una nación que no ha podido concretar el desarrollo de esta nación porque no tienen un Estado unificado. En el caso de Alemania, la historia es un poco más simple. Alemania, de algún modo, sí era un Estado unificado hasta 1805. El famoso Sacro Imperio Romano Germánico, del que hablan algunos libros, nombre correcto, Imperio Alemán, o si lo quieren en alemán, el Reich.
El Reich se desarma en 1805. ¿Quiénes eran los emperadores? Los famosos Habsburgo. María Teresa había tenido a su heredero, Leopoldo, que es el que lucha contra Francia cuando matan a su hermana María Antonieta, y luego, en tiempos de Napoleón, Francisco. Francisco de Habsburgo queda sin imperio. El imperio alemán se desarmó. En su lugar, Napoleón controla el comercio de los estados que conformaban el antiguo imperio alemán con una unión aduanera. Pero los Habsburgo tienen muchos territorios que son parte de su patrimonio familiar, son sus feudos. Austria, Hungría, Croacia, el norte de Italia. Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, por nombrar algunos. Con todos esos territorios arman el famoso Imperio Austrohúngaro. Ahí aparece, entonces, el Osterreich, el Reich del Este. ¿Qué pasa con el resto de Alemania? Tenemos reinos, como el reino de Baviera en el sur, vecino del Imperio Austrohúngaro. Tenemos el reino de Prusia, que es el más desarrollado económicamente, es el más consolidado políticamente, porque recuerden que el reino de Prusia se desarrolló mucho tras la Guerra de los 30 años. Es el reino alemán que salió mejor parado de la Guerra de los 30 años, que además cuenta con una dinastía que ha gobernado de forma impecable hasta ese entonces, que son los Zollner, los Hohenzollern, perdón, a la que pertenecía Federico II. Por eso esa dinastía después va a ser la que lidere el proceso de unificación. En el caso de Italia, el antecedente es bastante más complejo y más caótico. Italia fue una unidad política, todos lo sabemos, en la época del Imperio Romano, y luego, cuando el Imperio Romano cayó, fue el reino érulo de Odoacro durante 10 años, y luego, durante alrededor de 90 años, el reino ostrogodo. Luego ese reino ostrogodo, en el siglo VI, sucumbió a la reconquista de Justiniano. Ahí fue la última vez que todo Italia estuvo unificado, pero no independiente porque era parte del imperio bizantino, del imperio romano de Oriente. Sin embargo, esa unidad va a durar poco tiempo porque territorios en el norte de Italia y en el sur de Italia, en concreto lo que actualmente llamamos Lombardía y la Reggio di Calabria, fueron invadidos por los lombardos. Nos vamos a encontrar que después la Lombardía va a ser parte del imperio de Carlomagno, por lo tanto va a terminar vinculada al imperio alemán, o sea, y así el sur de Italia va a terminar siendo durante un tiempo dominado por los sarracenos, que son unos piratas musulmanes, luego van a llegar a ese territorio los normandos, luego los últimos descendientes de esos normandos van a terminar vinculándose también en matrimonio del imperio alemán. Los alemanes van a ser expulsados de ese territorio por los Anjou. Los Anjou van a terminar siendo víctimas de una revolución, que son las vísperas sicilianas, lo que va a dar paso a la llegada de los aragoneses. Y después durante toda hay una época hacia el siglo XV, XVI, donde los Anjou y los aragoneses se disputan ese territorio, que termina vinculándose finalmente a la corona de España durante un tiempo. En la época que estamos hablando era un reino que pertenecía a los Borbones españoles, pero que era independiente. Un enredo, más o menos, la historia de Italia. Italia, entonces, es un mosaico de distintos territorios que para la época que estamos hablando, solamente uno de ellos era, podríamos decir, un estado independiente gobernado por gobernantes italianos, que es el reino del Piamonte-Cerdeña. Todo el resto o tenían
gobernantes extranjeros o pertenecían a otros imperios. O sea, una fragmentación política enorme. La Lombardía, el Véneto, Parma, Módena y Toscana, para 1860, que es cuando comienza este proceso, eran parte del Imperio Austrohúngaro. El reino de Nápoles y las dos Sicilias eran gobernados por los Borbones españoles y eran aliados del Imperio Austrohúngaro. El centro de Italia es el reino del Papa, los estados pontificios. Hacia 1848 existen en Italia importantes movimientos revolucionarios nacionalistas que buscan independizarse de estos gobernantes extranjeros, independizarse de estos imperios extranjeros, y vamos a encontrar a personajes como Giuseppe Garibaldi y Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini escribe un manifiesto que es La Joven Italia, que se considera como precursor de todo el movimiento de unificación. Sin embargo, Mazzini no alcanzó a estar vivo para cuando el proceso de unificación italiana se desarrolle más fuertemente y se consolide. En cambio, Garibaldi va a ser una pieza clave en todo este proceso. Alemania e Italia van a iniciar su proceso de unificación de forma simultánea y podríamos decir coludida, porque tienen algunos enemigos en común. El más importante, uno de los grandes limitantes que van a encontrar en el camino ellos, ambos, es Austria. De hecho, en algún momento, ambos países, o ambos países en formación, los italianos y los alemanes, van a declararle conjuntamente la guerra al Imperio Austrohúngaro. En el caso de Alemania, para quitarle algunos territorios en el centro-sur. En el caso de Italia, para poder liberar el Véneto y la Lombardía. En el caso de Italia, el único reino que podía liderar este proceso es el territorio que vemos en verde, claro. El reino del Piamonte-Cerdeña, con capital en Turín, incluyendo también la Liguria, que está gobernado por la dinastía de Saboya, por Víctor Manuel. ¿Qué pasa con el resto? Como vemos, el reino lombardo-veneciano, Parma, Módena, Toscana, pertenecen al Imperio Austrohúngaro. Lo que tenemos en rosado es el reino de Nápoles y las dos Sicilias, que estaba gobernado por los Borbones, de los Borbón dos Sicilias, así se llamaban esa rama de la dinastía de Borbón. Y el territorio que tenemos en el centro de Italia, recuerden que desde el siglo VIII pertenecía al Papa. Son los famosos estados pontificios, patrimonio de San Pedro. ¿Quién gobierna en ese momento en Roma? Pío IX. Un papa tremendamente conservador que encuentra que el liberalismo es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Hace muchas encíclicas y muchas cartas pronunciándose en contra del liberalismo. Por lo tanto, él sabe de las pretensiones de los italianos de unificarse, pero está en contra. Está en contra porque este proceso está marcado por las ideas liberales. Él prefiere que Italia mantenga su statu quo, a pesar de que él es italiano, porque eso implica que él mantiene el poder sobre el centro de Italia. ¿Quién lo apoya? Napoleón III lo tiene blindado con tropas. Sin embargo, Napoleón III apoya el proceso de unificación italiana y apoya al reino del Piamonte-Cerdeña con tropas y con financiamiento. A cambio, reclama algunos territorios como Niza. Por eso Niza pasa después a ser parte de Francia.
Entonces el que lidera el proceso de unificación es el rey Víctor Manuel I, junto a Camilo Benso, el conde de Cavour, que es su primer ministro. En ese entonces deciden contar con el apoyo de Garibaldi, aunque Garibaldi al principio el rey lo ve con un poco de desconfianza. Garibaldi es un revolucionario, Garibaldi podríamos decir que es un guerrillero y lidera unas guerrillas que son llamadas las camisas rojas. Garibaldi durante un tiempo estuvo exiliado de Italia, de hecho Garibaldi participó en revoluciones y en procesos políticos acá en Sudamérica, estuvo apoyando un intento revolucionario en el sur de Brasil que intentó separarse del resto del Estado brasilero. También estuvo en Chile y estuvo también en México. De hecho, en Valparaíso hay una placa conmemorativa que muestra en qué parte del puerto de Valparaíso llegó el barco de Garibaldi. Bueno, pero Garibaldi es mandado llamar por Víctor Manuel para que lo apoye en el proceso. Y básicamente lo que implica unificar Italia es quitarle territorio a los imperios que tienen zonas de Italia dominadas y provocar revoluciones en los otros. El norte de Italia es parte del Imperio Austrohúngaro, el centro son los estados pontificios y el sur está el reino de Nápoles y las dos Sicilias. Por lo tanto, ¿cómo se va a desarrollar este proceso de unificación? En primer lugar, vamos a tener una primera guerra para recuperar el norte de Italia. Una primera guerra que es en 1859, donde se obtienen Parma, Módena y Toscana. Una segunda guerra que es paralela a una guerra que está declarando Prusia al Imperio Austrohúngaro, permite incorporar el Véneto y la Lombardía. Paralela a esta primera guerra, a la guerra en que se obtienen Parma, Módena y Toscana, los camisas rojas de Garibaldi ocupan Sicilia y Nápoles, logrando expulsar a los Borbones de este reino. ¿Por qué es paralela? Porque recuerden que los Borbones eran aliados del Imperio Austrohúngaro. Entonces, por eso Garibaldi actúa bastante rápido, tomando ese territorio. ¿Y qué favorece la acción de los camisas rojas? El beneplácito de la población italiana, que apoya el proceso de unificación y quiere dejar de ser gobernada por los Borbones y pasar a ser gobernada, en cambio, por un rey italiano como ellos, Víctor Manuel. Y por último, nos queda Roma. O sea, podríamos decir que ya en 1866 se concretó la unificación italiana, ya para ese entonces Víctor Manuel se declara rey de Italia, ya no es el rey del Piemonte, sino que es el rey de Italia. Pero va a tener que seguir gobernando desde Turín, porque él quiere gobernar desde Roma y Roma está ocupada por el Papa, custodiado por Napoleón III. Y aquí nuevamente lo que hace Víctor Manuel es ganar tiempo, porque sabe que su aliado, su compañero en toda esta ruta, que es Alemania, sabe que Alemania en algún momento le va a declarar la guerra a Francia. Entonces espera. No tiene que esperar tanto. 1871 es cuando el reino de Prusia le declara la guerra a Francia y esa guerra culmina con la caída de Napoleón III. Pero Napoleón III, para defender Francia del ataque alemán, necesita de todas las tropas que tiene. Y esto incluye las tropas que están en Roma. Por lo tanto,
las tropas napoleónicas salen de Roma. Roma queda desprotegida y esto le permite a Víctor Manuel ordenar a Garibaldi y los camisas rojas que se tomen Roma. Tomándose Roma, se completa el proceso de unificación. Y Roma pasa a ser la capital del Reino de Italia. En el caso de Alemania, el proceso es un poquito más fácil. Como les decía antes, el reino alemán que ha logrado mayor desarrollo desde la época de la Guerra de los 30 años es Prusia. No solamente por su tamaño, sino que por su consolidación política y su consolidación económica. Sin embargo, si tomamos en cuenta que inicialmente el imperio alemán incluye el imperio austrohúngaro, ahí se produce un problema de liderazgos. ¿Quién es más poderoso? ¿Prusia o el imperio austrohúngaro? Depende de las variables que analicemos. Prusia es un estado mucho más consolidado. Es un estado que además, si bien en ese momento la dinastía Hohenzollern está adquiriendo elementos bastante conservadores y más autoritarios, es un estado mucho más moderno, podríamos decirlo de ese modo, que el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro es una monarquía absoluta. En el Reino de Prusia, recuerden que los nobles pagan impuestos, gracias a Federico II. Territorialmente, Austria es mucho más grande, pero Austria tiene un tamaño enorme, pero con una estabilidad más precaria, porque la revolución del 48 pegó fuerte en el Imperio Austrohúngaro. Hay muchos territorios que ellos dominan que deben mantener en esa época bastante custodiados y bastante reprimidos para evitar nuevas revueltas. Y en Austria también hay un movimiento liberal que es siempre mantenido bastante a raya con bastante autoritarismo. Ahora, esto no quiere decir que en Prusia no haya liberales que sean reprimidos, también los hay, y de hecho, algunos de esos liberales reprimidos políticamente terminan viniéndose a Chile. El origen de algunas de las familias que colonizaron Valdivia y Yanquihue en Chile, en esta misma época, es producto del descontento contra las políticas conservadoras de Bismarck y Guillermo I. Pero hay una rivalidad, y esa rivalidad Prusia la resuelve convenciendo al resto de los estados alemanes de expulsar a Austria de la Unión Aduanera. Paréntesis. Recuerden que cuando se disolvió el Imperio Alemán, 1805, batalla de Austerlitz, Napoleón armó una unión aduanera que él controlaba, una unión aduanera para lo que era el antiguo Imperio Alemán, controlada por Napoleón. Pero cuando Napoleón cae, los estados alemanes decidieron mantener esa unión aduanera, porque les convenía económicamente. Y en esa unión aduanera estaba, por supuesto, el Imperio Austrohúngaro. Lo que hace Prusia es expulsar a Austria de esta Zollverein, unión aduanera, con el beneplácito de la mayoría de los estados alemanes. Hay un estado alemán que inicialmente no estaba de acuerdo con el liderazgo de Prusia, ni estaba de acuerdo con la expulsión de Austria, que es el Reino de Baviera, que históricamente es muy aliado con el Imperio Austrohúngaro. Además ambos son católicos y las dinastías reales siempre se emparentaban. Pero lo que hizo el Reino de Prusia finalmente fue convencer con incentivos económicos a los bávaros para que estuvieran de acuerdo.
En castellano, los coimbianos. Bueno, de esa forma entonces Prusia logró hacerse con el liderazgo de esta unión aduanera y que fue desembocando en una unión política, que es algo que en general los alemanes querían. De hecho, así como hablábamos en Italia de un precursor en Mazzini, para el caso de Alemania encontramos también intelectuales que habían hablado a favor de una eventual unificación alemana, como Fichte. Fichte hace un llamado a la joven nación alemana. La primera parte entonces fue expulsar a Austria, segunda parte es poner a todos los estados alemanes de acuerdo. Y luego se van a hacer 3 guerras. 3 guerras en las cuales Alemania, liderada por Prusia, reivindica territorios. Los ducados de Schleswig y Holstein, que pertenecían a Dinamarca, son reclamados por Alemania por tener población que habla alemán. Hay una guerra contra Dinamarca, la gana Prusia, se obtienen esos territorios. Luego, los Habsburgos tienen una serie de estados, de territorios más bien, ¿qué son estos? En el centro-sur. En el centro, en realidad. Estos de aquí, estos 3. Esos territorios pertenecían al Imperio Austrohúngaro. Entonces hay una guerra contra Austria, que es paralela a la guerra que hace Italia para conquistar el reino lombardo veneciano, donde se obtienen esos territorios. Y por último, tenemos en 1870 la guerra franco-prusiana para obtener el dominio sobre Alsacia y Lorena. Con la guerra franco-prusiana se cierra entonces el proceso de unificación alemana. De hecho, una pregunta habitual de prueba que yo le hago a los alumnos en el colegio es consecuencias de la guerra franco-prusiana. Unificación alemana, unificación italiana, fin de los estados pontificios, caída del imperio de Napoleón III, inicio de la Belle Époque, son un montón. Ambos van a ser ahora monarquías constitucionales, pero van a desarrollar vertientes distintas. Italia va a desarrollar un gobierno más bien liberal. Alemania, en cambio, va a ser más bien conservadora y los sucesores del Kaiser, Guillermo I, llegando al siglo XX, sobre todo su nieto, el famoso Guillermo II, va a asumir una política belicista bastante agresiva. Primera Guerra Mundial. Ambos también van a iniciar una política colonialista en África, insertándose tardíamente en lo que es el proceso de dominio sobre África por parte de Europa. Y en el caso de Alemania, la mayoría de estos estados que se unificaron eran estados con una importante producción industrial. Entonces, al unirse, Alemania se va a convertir junto con Inglaterra en el mayor productor industrial y eso va a generar una rivalidad entre ambas potencias que va a tender a alejarlas. Paralelamente, Alemania queda profundamente enemistada con Francia. Aquí hay una foto que lo dice todo. Alemania declaró la creación del Segundo Reich en este lugar, en el Salón de los Espejos de Versalles. Cuando los alemanes ganaron la guerra franco-prusiana, ellos desfilaron victoriosos por las calles de París, pasaron por debajo del Arco del Triunfo, llegaron a Versalles y en Versalles declararon la creación del Segundo Reich. Esto para los franceses va a ser algo tremendamente humillante. Además, Alemania le va a cobrar a Francia una indemnización de guerra.
importante. No gigantesca como la que después le cobraron los franceses a ellos, pero sí es algo bastante injusto por lo demás. Bueno, eso va a explicar muchas cosas. Este lugar, el Salón de los Espejos de Versalles, es un lugar donde han ocurrido muchos episodios importantes en la historia. Aquí tenemos uno, la próxima clase vamos a ver otro. Esto es parte de lo que publicaba la prensa francesa contra Alemania a fines del siglo XIX. La carrera armamentista de Alemania, su política belicista, y ellos temen un afán expansionista de Alemania sobre Europa. Esto nos lleva a este proceso que habitualmente llamamos la paz armada, aunque en realidad la época que se desarrolla entre 1871 y 1914 la podemos llamar de tres maneras, porque son tres cosas las que pasan. Belle Époque, que es como la parte más linda, asociada a los progresos de la revolución industrial y a las vanguardias del arte y la arquitectura. Paz armada, sistema de alianzas y carrera armamentista, y la era del imperialismo. Los tres procesos confluyen en el desarrollo de la idea del progreso en su apogeo. Se desarrolla la idea entre los europeos de que ellos son superiores al resto del mundo. Esto va a traer aparejado una serie de ideas súper racistas que incluso las investigaciones científicas de la época avalaban. Esto va a justificar sus afanes expansionistas y la forma en la que ellos dominan África y Asia, con un afán como civilizatorio sobre esos pueblos, a los que consideran más precarios, más bárbaros, en contraste a los civilizados europeos. También está la idea muy ingenua de que la revolución industrial y todo el progreso material los va a llevar a un nivel de felicidad y de perfección. Eso la Primera Guerra Mundial les va a demostrar con un trauma espantoso, que no siempre es así. Entonces tenemos una época en que se desarrolla esta paz armada. Entre 1871 y 1914 no hay guerras en Europa Occidental, pero es una época marcada por rivalidades y resentimientos, donde lo que encontramos es a los europeos participando activamente en otros conflictos. En Medio Oriente está el episodio de Fashoda, por ejemplo. En Europa Oriental están las guerras de Crimea, las guerras de independencia en los Balcanes del Imperio Otomano, y se van formando dos grandes alianzas. Por primera vez en la historia, Francia e Inglaterra se entienden, por eso es la Entente. Siempre fueron enemigas. Recuerden, en el siglo XII, las guerras de Francia contra el Imperio Angevino, luego la Guerra de los 100 Años, durante la época de Luis XIV siempre peleaban con Inglaterra, a Napoleón, quien lo frenó, Inglaterra, siempre eran enemigos. Pero acá por primera vez en la historia se entienden y constituyen una alianza a la que se suma Rusia. ¿Por qué Rusia? Porque Rusia está en un proceso de incipiente desarrollo industrial y de incipiente modernización. Rusia quiere ser como Europa Occidental, pero está muy lejos de serlo en ese momento, y para eso, para lograrlo, necesita financiamiento. Entonces contrae préstamos con Francia e Inglaterra y se acerca a ellos. Entonces ahí se genera la entente cordial. Y Alemania, por su parte, mantiene su alianza con Italia, que fue su compañero de ruta en la unificación, y resuelve amistosamente sus diferencias con el Imperio Austrohúngaro, formando la Triple Alianza. Esta alianza va a quedar rara, porque Alemania con Austria tiene sentido, Italia con Alemania también, pero Italia con Austria, bueno, por eso va a pasar lo que va a pasar. Estos países se van a volcar parte de sus esfuerzos económicos, van a invertir parte de
de lo que están desarrollando gracias a la revolución industrial en fabricar armas. Se va generando una carrera armamentista y cuando lleguemos al siglo XX nos vamos a encontrar con un ambiente bastante raro donde pareciera que los grupos más nacionalistas y más belicistas de todos estos países quieren irse a guerra. Como que están buscando una razón para poder hacer la guerra, porque la guerra les traería la reivindicación de territorios, consolidaciones económicas. O sea, a la Primera Guerra Mundial todos entran creyendo que van a sacar algún provecho. Entonces, como que a veces uno tiene la sensación de que la Primera Guerra Mundial se aprovechó un conflicto como periférico, se agrandó con el sistema de alianzas porque finalmente los estados querían irse a guerra y una de las razones, bien curiosa, es porque era una forma de demostrar quién es el más fuerte. Es una forma como de consolidar y de demostrar en este contexto de rivalidad y de afán de superioridad que viven los europeos, quién es el más fuerte. Bueno, esa imagen lo dice todo. Y uno de los contextos en los que se van a desarrollar estas tensiones iniciales, esta competencia que están viviendo los países europeos por demostrar quién es el más poderoso, el más fuerte, el más desarrollado, el más civilizado, es con el imperialismo. El continente africano en el siglo XIX va a estar casi ocupado por completo por las potencias europeas. Hay dos países que no son colonias en África en el siglo XIX, Liberia y Etiopía. Todos los demás eran colonias de alguna potencia europea, excepto Egipto, que era protectorado inglés, pero bueno, en rigor también estaba bajo dominio europeo. Y en el caso del continente asiático, encontramos que la mitad del continente asiático también está bajo dominio europeo. Y el color que más vemos en este mapa es el rosado, que es el color de Inglaterra. Inglaterra es la gran potencia imperialista en esta época. Este mapa nos muestra el sistema de alianzas. La Triple Alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y Francia, Inglaterra y Rusia conformando la Triple Entente. Además, Rusia, pero eso lo vamos a hablar en la próxima clase, tiene otro tratado con un país que en esta época se independiza, que es el Reino de Serbia. Por ahí va a empezar la guerra. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y paralelamente vemos que esta época, posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, hacia 1920, se va a recordar de forma muy idealizada, se va a evocar muy románticamente como la Belle Époque, la época bella. Es una época de contrastes, hay fuertes diferencias económicas, socioeconómicas entre los distintos grupos sociales, hay extrema riqueza, hay extrema pobreza, pero lo que la gente recuerda nostálgicamente, y aquí me acuerdo siempre de una frase que se hizo famosa en pandemia: éramos felices y no lo sabíamos, era como típica de las redes sociales el 2020, cuando la gente se acordaba cómo era la vida antes de las cuarentenas. Bueno, las vibras con respecto a la Belle Époque son parecidas, es como la nostalgia de un pasado idealizado en una época de crisis. Eso es la Belle Époque. ¿Qué es lo que evocan con nostalgia? El bienestar y las mejoras en la calidad de vida que les han traído los avances tecnológicos y científicos de la revolución industrial. Aunque sabemos que no todo era tan bonito, sabemos que la cuestión social en esa época era importante, en algunos países progresivamente se va aminorando por las leyes sociales. El país europeo que va a ser pionero en leyes sociales es Alemania, con Bismarck. Luego vamos a encontrar algunas leyes sociales también en Inglaterra, posteriormente en Francia,
pero sabemos que la cuestión social va a seguir acompañando el mundo hasta el día de hoy. Esta época, además, lo que tiene de bonito es su estética, sobre todo cuando uno la ve. Vivirla no sé si era tan bonito. Estoy pensando en los trajes que usaban las mujeres, por ejemplo, se ven muy bonitos, pero ponérselo no es tan cómodo. Pero es una época marcada por innovaciones artísticas importantes, sobre todo en la arquitectura y en las artes plásticas. Es la época del impresionismo, el art déco y las primeras vanguardias. Es una época además donde las técnicas de construcción se modernizan muchísimo y eso nos permite construir en gran altura. Es la época de la Torre Eiffel, es la época de los rascacielos, de los primeros rascacielos en Nueva York, por ejemplo. Entonces, estéticamente es una época muy bonita y las innovaciones tecnológicas que van apareciendo, aparece el fonógrafo, por ejemplo, aparece el cine con los hermanos Lumière, 1895, todo eso parece como casi milagroso. Y el desarrollo del arte de esta época es bien rupturista porque como apareció la fotografía con el daguerrotipo de Daguerre, muchos pintores, como los impresionistas, dicen, bueno, ya no es necesario pintar con los conceptos que nos ha enseñado la academia, ya no es tan necesario esto de la proporción, una figura humana perfecta, que se acerca cada vez más a la realidad, porque si queremos reproducir la realidad tal cual es, saquemos fotos. Nosotros somos pintores, nosotros queremos representar la realidad tal cual nosotros la vemos, nuestra versión de la realidad. Esa es la base de las famosas vanguardias. Donde vemos cómo, por ejemplo, los impresionistas lo que hacen, Monet, por ejemplo, trabaja mucho con el movimiento, la luz. Tienen el efecto del viento que se ve en el vestido de Madame Monet, o cómo trata de recrear con la pintura el movimiento del agua en el puente de los nenúfares. Tenemos otro exponente. Gauguin, por ejemplo, Gauguin se va de Francia y se va a vivir a la Polinesia y pinta estas mujeres de la Polinesia, presenta su versión del paraíso perdido, usando libremente el color, desarrollando la figura humana, haciendo caso omiso a las indicaciones de la academia. En su época, todos estos vanguardistas van a ser incomprendidos. En su época muchos de ellos vendieron muy poco. Gauguin, por ejemplo, creo que vendió 2 cuadros en su vida. Van Gogh subsistía gracias a su hermano. Su hermano lo financiaba y el pobre Van Gogh además terminó internado en un hospital psiquiátrico. Algunos tienen vidas tristes. Otros como Monet lograron disfrutar de una mayor holgura económica, lo mismo Renoir, que además tiene un hijo cineasta que hizo un documental sobre el padre. Uno de los primeros cineastas de Francia es el hijo de Renoir. Gustav Klimt, otro pintor genial, que también nos muestra su versión de la realidad, la forma en la que exalta los sentimientos, en que desarrolla la figura humana y trabaja con el tema de los sentimientos. Este cuadro es muy lindo. Y hay otro que también me gusta mucho, que es de una madre con su hijo, que están también sumidas en un abrazo que lo envuelve todo. Más tarde tenemos a Munch con su grito. Matisse también es muy interesante con su uso del color. Y, por supuesto, esta foto que me encanta, que es la Torre Eiffel en construcción en la época de la Exposición Universal de París. La idea era mostrarle al mundo, en esta Exposición Universal, donde se estaban mostrando los grandes adelantos que cada país tenía. En el caso de Chile, en esa época, Chile presentaba en su stand sus recursos naturales, sobre todo el salitre, que es la época del auge del salitre en Chile.
lo que quiso hacer Eiffel fue mostrar la altura que se podía alcanzar con sus sistemas de construcción. Cuando se construyó la Torre Eiffel, los parisinos alegaron muchísimo porque encontraron que la Torre Eiffel era horrible y que rompía la estética urbana de París. Uno de los legados de Napoleón III en París es transformarla urbanamente. París era una ciudad medieval, como muchas capitales europeas, con calles pequeñas, que había sido tremendamente destruida por la revolución. Napoleón III, cuando llega al poder, restaura lo que se puede restaurar y construye muchos edificios que para esa época eran modernos, que son los típicos edificios característicos del centro de París. Por eso tiene muchos edificios del siglo XIX, muy bonitos, pero también decide acabar con estas callejuelas y hacer grandes avenidas. Y una de las razones es estratégica, para evitar nuevas barricadas, como las que él hizo. Bueno, el tema es que París entonces queda muy bonita y muy armónica. Sí, a eso iba, exactamente. Porque los parisinos decían, no, no tiene nada que ver con la estética de París. París es una ciudad súper armónica y esto rompe toda la estética. Y el alcalde había dicho, tranquilo, se acaba la exposición, sacamos la torre. El tema es que la exposición, o sea, la torre se va a convertir en la gran atracción de la exposición. Y el año de la exposición, París fue visitada por 25 millones de personas. Imagínense para esa época, porque hoy en día deben ser muchas más, pero para esa época es una brutalidad, pero es una brutalidad que para los franceses fue buena. Ahora no están tan contentos con tanto turista, pero en ese momento lo estuvieron. Entonces se dan cuenta que la torre se convirtió en una gran atracción. Entonces deciden dejarla. Y ahí está. No creo que nunca la saquen. Pero sí, efectivamente era temporal. Bueno, llegamos así al final de la clase de hoy. Hemos visto entonces que la influencia ideológica de la Revolución Francesa y los cambios que va a traer la Revolución Industrial van influyendo en la mentalidad y en las ideas políticas de Occidente. Hay una serie de revoluciones que nos van a ir modificando las estructuras políticas y esto va a hacer que la monarquía absoluta, que era al inicio del siglo una de las formas predominantes de gobierno en Europa, va a ir dando paso progresivamente a las democracias y monarquías constitucionales. Y estas ideologías que están apareciendo en el siglo XIX van a ir más tarde marcando los acontecimientos del siglo XX y hasta el día de hoy tienen cierta vigencia. Usando algunas de estas ideologías, sobre todo el liberalismo y el nacionalismo, vamos a encontrar a Italia y a Alemania protagonizando sus procesos de unificación. Estos procesos de unificación culminan en 1871, con la Guerra Franco-Prusiana. Y la Guerra Franco-Prusiana da inicio a una nueva etapa que va a durar hasta 1914, que es la llamada Belle Époque, que se caracteriza por un lado por una carrera armamentista, se caracteriza por la constitución de este sistema de alianzas, en la Triple Entente y la Triple Alianza, pero se caracteriza también por ser una época de importante progreso material, de importantes vanguardias artísticas, y esto va a llevar a que la llamemos también la época bella, la Belle Époque, pero también es una época donde los europeos, imbuidos por esta idea del progreso, avalada por la revolución industrial y por esta idea de estar viviendo una época de expansión y de gran desarrollo, tienen la idea de que ellos son superiores al resto del mundo, que ellos son la gran civilización del mundo en ese momento, y se creen con una especie de deber moral de ir a salvar de la barbarie a otros pueblos. O, en otros casos, de intervenir en los procesos de otros pueblos, que es lo que le pasó a México con Francia, o lo que nos va a pasar acá en Chile, van a intervenir en la explotación de nuestros recursos económicos. O sea, Europa en ese momento ejerce más que nunca, había partido esto ya en el siglo XV, pero en este momento es cuando Europa
de mayor medida está ejerciendo una hegemonía, un control y un liderazgo y un dominio fuertemente sobre el resto del mundo. Por eso uno podría decir que en este momento es el apogeo de Occidente, tomando en cuenta lo que es el apogeo de una civilización desde el punto de vista político. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Un autor muy importante para todos estos temas es Hobsbawm, con la era de la revolución y también después con la historia del siglo XX. Un relato muy lindo acerca de la Belle Époque y de cómo después se derrumba esta Belle Époque es el libro de Stefan Zweig de El mundo de ayer. No sé si hay alguna pregunta, les dejo la palabra. Muchas gracias. Aprovecho de recordarles que está disponible la solemne número 2 hasta el 1 de diciembre y aprovecho de recordar que si alguien tiene una evaluación pendiente, me escriba al email para poder darle alguna facilidad. Que estén muy bien. Profe, profe, ¿Sí? antes vi que la solemne estaba ya disponible. ¿Sí? ¿Y hasta qué temática entra la solemne? Porque no. Ah, muy bien, muy buena pregunta. Sí, lo dejé escrito, pero aprovecho de recordarlo. Es de la semana 10, desde la clase 10 hasta la clase 14. Ah, perfecto. Estos son los contenidos. Sí, Ya. Muchas gracias. sí, muy importante esa pregunta. Sí. Ya, bueno, si no hay más preguntas, entonces los dejo que descansen. Buenas noches.